Mi nombre es Jesús Antonio Tate, vivo en el corregimiento de Puerto Claver, un consejo comunitario. Tengo 42 años y me dedico a hacer labores sociales como líder social. Le hemos causado mucho daño al planeta, pero yo creo que ya es la hora de ir pensando en cambiar las actividades económicas. Específicamente en Bajo Cauca se hace la minería artesanal o ancestral, donde todos hemos vivido de la minería. Y hoy creemos que no es la única salida, que hay otras alternativas para sobrevivir en este planeta. Lo que estamos haciendo es la rehabilitación de áreas, enseñándole a la gente cómo rehabilitarlas, cómo cuidar los bosques. De allí poder cambiar un poco la cultura nuestra, porque si nosotros miramos nuestra vocación y tradición de comunidades afro, es la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Y a través de Oro Legal nosotros hemos venido fortaleciendo esa cadena de rehabilitación de áreas. Tenemos un aproximado de 2 millones de árboles que se han sembrado y a través de eso la gente ha visto mejorar un poco la calidad de vida. Hoy en Puerto Claver respiramos un ambiente diferente, el aire es más fresco y lo más importante es que hemos podido ir recuperando nuestra fauna y nuestra flora. Hoy podemos contar con eso, que ellos vuelven otra vez a su hábitat normal y para nosotros es muy importante conservar esas especies. La gente ha ido cambiando un poco el chip, pensando en que vale la pena recuperar, que vale la pena cuidar un árbol. Sembrar un árbol es importante porque nos permite a nosotros no solamente la frescura del territorio, sino conservar vida. Se han sembrado oportunidades, la gente ha visto el cambio que se ha ido transformando tanto la mente como la situación económica de la gente. Yo me imagino el futuro de mis hijos y de la comunidad diferente porque yo sé que la calidad de vida de ellos va a mejorar, porque nuestro planeta, si yo no lo alcanzo a ver, pero los hijos y los nietos lo van a ver transformado, recuperado. Yo sé que de aquí a 20 años va a ser diferente. Vamos a respirar aire puro, la gente va a poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que hoy se tiene.